Saludos a todos, soy el profesor David Villar y en esta segunda parte de antiparasitarios vamos a tratar el tema de antiprotozoarios. De todos los protozoos nos vamos a centrar en los coccidios, pero como ven en esta diapositiva, pues hay otros protozoos que serían también importantes desde el punto de vista veterinario. Entre otros tenemos el que produce la mieloencefalitis equina, que es un sarcocistis. Ahí les he puesto algunos de los medicamentos que se utilizan. Hay otras protozoos, incluidos las giardias, que son causa importante de diarrea, tanto en pequeñas mascotas, perros y gatos, como en animales de producción. También está, por ejemplo, la toxoplasmosis, que es una causa importante de abortos en pequeños rumiantes. Y de hecho es también una zoonosis porque puede producir abortos en mujeres. Si hablamos de la criptosporidiosis, es una de las causas más corrientes de diarrea en neonatos, terneros de menos de un mes de edad, y le dedicaremos una presentación exclusiva al tema de los hemoparásitos. Aquí solo he incluido la babesia, también podría haber puesto el trypanosoma, y ahí pues aparte de los protozoos también hablaremos de lo que es la anaplasmosis y la teileria, que si bien no son protozoos, son riquecias, también se incluyen dentro del diagnóstico diferencial y el tratamiento de los hemoparásitos. Pues bien, vamos a hablar de un concepto que es el de metafilaxis, que se usa mucho en coccidios, y qué entendemos por profilaxis y metafilaxis. Pues bien, profilaxis, como ven aquí, es cuando un individuo es tratado para prevenir que se le produzca una enfermedad concreta, y el ejemplo clásico es pues cuando hay una cirugía y vamos a usar, por ejemplo, antibióticos. Lo ideal es hacerlo antes de hacer la intervención y las incisiones quirúrgicas para que cuando se produzca una contaminación pues ese antibiótico ya esté presente en el sitio donde van a llegar las bacterias. Otro ejemplo sería cuando hay un trauma y se produce una herida. Obviamente, pues en ese caso el objetivo es que esa herida pues no se infecte y no se produzca una infección secundaria y una posible septicemia en ese individuo. Cuando hablamos de metafilaxis es lo mismo, pero es el tratamiento a un grupo o un colectivo de animales para prevenir que se presente pues un brote de enfermedad que si no hiciésemos ese tratamiento es muy probable que ocurra. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos han puesto de uso profiláctico y metafiláctico de antibióticos de una página web del CDC americano. Ahí, como ven, en la parte de la izquierda tenemos, como decía, la profilaxis durante las cirugías. Otro ejemplo sería el de tratamiento de la vaca en el periodo de secado. Normalmente se hace 2 meses antes del parto, cuando se deja de ordeñar ese animal. Y el objetivo, obviamente, es prevenir que se produzca una infección intramamaria y una mastitis. Ejemplos de usos metafilácticos pues serían, por ejemplo, prevenir que se produzca un complejo respiratorio bovino, o lo que normalmente también denominan la enfermedad del transporte, porque lo normal es que se produzca justo después de haber transportado a terneros de un sitio a otro. Otros ejemplos sería cuando tenemos animales que se están enfermando, hay un brote de algún tipo de enfermedad infecciosa, y obviamente pues vamos a tratar todo el colectivo para prevenir que otros se nos enfermen. Y ahí han puesto condiciones estresantes. En realidad el estrés de por sí pues siempre va a producir una bajada de defensas, y entonces pues el animal es más susceptible a enfermar por distintas condiciones. Entre otras va a ser la coccidia, es una de ellas. Coccidiosis en terneros también recibe el nombre de himeriosis porque precisamente es el género de Himeria el que suele producir la coccidiosis. Y aquí hay algunos conceptos que es importante estar familiarizados con ellos.
Uno de ellos es que la posibilidad de que un animal joven, un ternero, se enferme va a depender, por una parte, de la carga parasitaria a la que está siendo expuesta en el medio, es decir, la concentración de oquistes de Eimeria que el animal está ingiriendo, y por otra parte el grado de defensas o estado inmune que tiene ese ternero. Como veremos, esto es una enfermedad que se presenta prácticamente de forma exclusiva en los jóvenes. Los animales adultos, por medio de exposiciones previas, pues ya han desarrollado una inmunidad adquirida, y es muy difícil que se nos presente una enfermedad en animales, como digo, ya en edad adulta. El sincronizar el momento del tratamiento va a ser crítico para permitir que se haya una exposición suficiente para que ese individuo desarrolle una inmunidad. El concepto este es importante porque no nos interesa que el tratamiento interfiera con el desarrollo de la inmunidad. Como veremos a continuación, es bueno que exista cierto grado de exposición para que no se altere lo que sería el curso normal de la inmunidad en ese animal. Metafilaxis, como decía anteriormente, es la medicación en masa, es decir, a todo el colectivo de forma sincronizada, y el objetivo es eliminar o minimizar que se produzca pues un brote de enfermedad. Y esto vamos a ver que se aplica bastante para cocidios. De hecho, los ganaderos por lo general saben cuándo se va a presentar esta enfermedad. Suele ocurrir unas 2 semanas después de un evento concreto que expone el ternero pues a altas cargas del parásito. Por ejemplo, si el ganadero pues ha tenido ese animal aislado durante un periodo y después del destete lo va a poner en conjunto en una corraleja con otros animales donde la carga parasitaria pues obviamente va a ser mayor. Ese sería uno de los momentos concretos donde se sabe que va a aumentar la exposición o se va a producir la exposición al parásito. Se dice que la coccidiosis es una enfermedad predominantemente subclínica, y esto es bastante importante. Si nosotros vamos a una finca y vemos que hay algunos animales que tienen diarrea y diagnosticamos que es por coccidiosis, lo que estamos viendo es lo que sería la punta del iceberg. El 5% de los animales van a desarrollar la forma clínica, es decir, van a tener diarrea. El daño que se va a producir en ese recto y en ese colon, pues obviamente también va a presentarse con tenesmo e incluso con prolapsos rectales en algunos animales. Son animales que no van a querer comer, que tienen el pelo áspero, y lo importante es darse cuenta que el 95% de esos animales eh, que están en ese hato, pues probablemente van a padecer la enfermedad, pero de forma subclínica, es decir, van a tener la infección, pero no se les va a notar. Y sin embargo, pues no van a crecer y van a tener menor ganancia de peso. Esos cocidios van a estar dañando esa mucosa intestinal, y eso se va a traducir en que hay una reducción de la absorción de nutrientes en ese intestino. Como digo, la enfermedad se suele presentar entre la tercera semana de vida y los 6 meses de edad, y los adultos son portadores asintomáticos. Normalmente van a estar infectados, pero la carga normalmente por una parte va a ser bastante baja en la mayoría de adultos, y ya tienen las defensas suficientes como para ser asintomáticos. Hay muchas especies de Eimeria, y de ellas solo hay 3 que son patogénicas, que las tienen aquí, que son la Eimeria bovis, la Zuerni y la Alabamensis. Como ven, el periodo de incubación está entre 14 y 20 días. Eso va a ser importante a la hora de saber cuándo hacer el tratamiento. Lo ideal, vamos a ver, que es hacia el final de ese periodo de incubación, para que haya suficiente tiempo de exposición en ese animal y se vaya desarrollando las defensas y la inmunidad del animal. Es una enfermedad típica de estrés, normalmente coincide con épocas de estrés,
y ocurre en sitios donde hay poca higiene o mucho hacinamiento de animales. Como ven, algunos de los factores de riesgo que predisponen a que se presente, por una parte, es la contaminación del alimento, cuando esos animales están comiendo a ras de suelo, un sitio donde hay contaminación fecal. El alojamiento no es lo mismo que estén en pisos de tierra que en pisos de cemento, que se pueden desinfectar fácilmente. No es lo mismo que estén confinados o que estén en pastoreo. El agua suele ser uno de los medios de exposición más corriente, y precisamente pues si el agua la están bebiendo de un arroyo, de una laguna, de una charca donde están defecando, pues la carga parasitaria va a ser muy alta. Por eso es importante investigar de dónde están bebiendo y si esos bebederos pues están en alto o están a nivel de suelo, donde se pueden contaminar fácilmente. Y obviamente pues el número de animales, dependiendo de la densidad, va a ser mayor o menor la carga parasitaria que va a haber en ese hato. En esta gráfica lo que quiero que se fijen es más o menos cómo sería el curso de la enfermedad después de una exposición. Si la exposición ocurre en el día cero, pues vean que tras un periodo de incubación que normalmente está entre 14 y 20 días, se va a empezar a eliminar esos ooquistes que viene representado ahí con la curva roja, y vean que coincide precisamente con el desarrollo de la diarrea. Cuando el animal tiene diarrea, pues es cuando mayor va a estar eliminando o quistes normalmente con las heces. El tratamiento metafiláctico lo vamos a hacer en el periodo de incubación, es decir, no hay que esperar a que se produzca el daño y la sintomatología de diarrea en ese animal, porque obviamente para entonces pues ya las pérdidas que vamos a sufrir en esos animales van a ser altas. Y como veremos, pues lo ideal es hacerlo hacia el final del periodo de incubación para que dé suficientemente tiempo a ese animal a ir desarrollando su propia inmunidad frente al cocidio, y que el tratamiento pues no interfiera con esa inmunidad. Aquí tenemos un estudio que hicieron una exposición experimental. Como ven, hicieron 3 grupos de terneros. El grupo 1 de 14 animales no se infectó, fue el grupo control. Y el grupo 2 y el 3 se infectaron artificialmente con 150.000 ooquistes esporulados de Eimeria zuerni, y el grupo 3 con 250.000. Como ven en la gráfica, ahí lo que están midiendo en el eje de las X es el número de ooquistes por gramo de heces. Como ven, en el periodo prepatente o de incubación, pues no hay eliminación por las heces, y a partir del día 18 pues empieza a la eliminación de esos ooquistes con las heces. Como ven, pues en este caso la eliminación tiene un pico y más o menos dura alrededor de entre 7 y 8 días después de que se inician a detectar en las heces. En este mismo estudio lo que hicieron es ver cómo estaba la consistencia de esas heces y le dieron una puntuación según un sistema de puntuaje que hicieron de 1 a 4. Uno es que las heces pues tienen una consistencia normal, algo pastosa. La puntuación 2 sería de una consistencia semilíquida a líquida. 3 es cuando esas heces son muy acuosas, y 4 es cuando detectan que hay sangre o trazas de mucosa, de tejido, en esas que se están excretando con esas heces. Aquí tenemos esa misma gráfica con la escala de consistencia fecal de esas heces, y como ven, pues el grupo 2 y 3, después del periodo de incubación, es cuando empezaron a presentar diarrea, que coincide precisamente
con la eliminación de los ooquistes con las heces. Como ven, más o menos la diarrea duró una media de 7 días, más o menos lo mismo que duró la excreción de esos ooquistes, y eso iba acompañada de animales que tenían depresión, 5 de 11 animales en el grupo D, en el grupo 2, y el grupo 3, que la infección fue un poco más alta, pues había 8 de 11 animales que esa diarrea iba acompañada con depresión, anorexia probablemente, no querían comer, deshidratados. Uno de esos animales se sacrificó en el grupo 3, y como ven también midieron el peso vivo durante el estudio. Entonces vean que para el grupo 1 hubo una ganancia del 18% del peso al inicio del estudio, mientras que los animales que se infectaron, pues la ganancia de peso fue menor, del 12 y del 9%. Obviamente estos son animales que enfermaron, presentaron la forma clínica de la coccidiosis. En este gráfico se muestra cuál sería el peso idóneo de una ternera de reemplazo desde su nacimiento hasta que alcanza el periodo de pubertad, en la que va a salir a celo, y que, como ven, está alrededor de unos 380 kilos de peso vivo, y el peso idóneo que debería de tener esa ternera en su primer parto, que, como ven, pues ya alcanza cerca de los 600 kilos. Pues bien, una de las consecuencias que va a tener el crecimiento inadecuado en los primeros 12 meses de vida es que se va a retrasar, por una parte, ese periodo de pubertad sexual de la hembra de primer plazo, y por tanto, pues la edad a la que se va a quedar gestante y va a tener el primer parto, pues se va a retrasar. Como ven aquí, por cada kilo de peso que se gana antes del primer parto, eso equivaldría a unos 7 litros de leche en la primera lactación. Y si de ahí pues se hacen los cálculos, un peso mayor de unos 50 kilos puede resultar en unos 350 litros más de leche durante la primera lactación, y aproximadamente pues unos 1000 litros en toda la vida productiva de la vaca. Con esto pues podemos deducir que una pérdida de peso durante los primeros 12 meses de vida en esa ternera, pues obviamente va a reducir la capacidad productiva de ese animal prácticamente el resto de su vida, y eso pues es bien importante desde el punto de vista económico en una producción. Aquí tenemos un estudio que se hizo, que está publicado en Parasitology Research, y básicamente comparan el efecto que tiene el tratamiento metafiláctico con Vicox, que es el toltrazuril, en el desarrollo reproductivo de hembras de reemplazo de primer año, obviamente, de la raza Friesian. Pues bien, aquí lo que se hizo es coger dos grupos de 20 terneras cada uno, que eran equivalentes en todo, comprendidas entre los 2 y 3 meses de edad, y a uno se le dio el tratamiento con Vicox y al otro no se le hizo un tratamiento. Y lo que se hizo es hacer un seguimiento de esos animales hasta que alcanzaran el estado reproductivo. Entonces, si vemos en la primera tabla, se ve que los grupos tratados con el Vicox alcanzaron la edad de pubertad, es decir, cuando primero salieron a celo, fue una edad un poquito más temprana, de 461 días, mientras que los grupos que no fueron tratados tardaron un poquito más, 485 días. Parece que no, pero son 25 días de diferencia en alcanzar el estadio reproductivo de esa hembra. Si vemos en la tabla número 3, vemos que de las 20 terneras que se trataron, 19 se quedaron preñadas en la primera servicio, mientras que solo 17 de las 20 se quedaron preñadas en el primer servicio.
hubo que hacer 1,4 servicios para las tratadas, mientras que las otras requirieron de 1,6 servicios para quedarse preñadas. En este mismo estudio, otra tabla, pues ven cuáles son los indicadores de fertilidad en esos dos grupos. PR sería la tasa de preñez. Vean que la tasa de preñez fue mayor en el grupo tratado, 19 de 20, mientras que solo 17 de las 20 se quedaron preñadas. En el grupo no tratado, vean que la tasa de concepción al primer servicio fue mayor para las tratadas que las no tratadas, y incluso la tasa de concepción después del primer servicio también fue mayor en las tratadas que en las no tratadas. En este mismo estudio lo que hicieron también es ver cuáles eran las excreción de los ooquistes desde que se hizo el tratamiento hasta que se finalizó el estudio, como ven en el día 536 de vida. Como ven, pues los que se trataron una sola vez con el toltazuril prácticamente no estuvieron eliminando quistes durante toda la fase de crecimiento, mientras que las que no se trataron, pues vean que estuvieron eliminando quistes durante prácticamente todos los primeros meses de vida, incluso hasta la fase de adultos. Por tanto, como estamos viendo, la prevención es bien importante para que no se produzcan pérdidas productivas en un hato. Por una parte, la prevención incluye evitar que haya un acceso a fuentes de contaminación, y ahí pues hemos dicho que el agua obviamente es lo primero que habría que examinar. Vemos una foto de sitios donde es muy probable que el grado de contaminación sea muy alta. Ahí tenemos una charca empantanada. Probablemente ahí la contaminación fecal es muy alta y ese agua vaya muy contaminada con ooquistes. Otro sitio sería donde los animales están comiendo. Obviamente ahí vean que hay un cordero que se ha subido al comedero. Eso habría que evitarlo a toda costa. O por otra parte, los ooquistes son muy resistentes en el medio ambiente. Por tanto, la desinfección de las instalaciones puede ser muy importante. De hecho, se dice que pueden durar hasta varios años si las condiciones de humedad y temperatura pues son idóneas para el parásito. El tratamiento, aquí les incluyo cuáles son los medicamentos principales para el caso de los terneros. Si tuviéramos un animal enfermo, podemos usar el amprolio, las sulfamidas. La que más se usa quizás sea la sulfaquinoxalina. Y como vemos, tenemos los dos nuevos que han salido, que son el toltrazuril, que es el Veicox, que estaba hablando anteriormente, y el diclazuril, que hablaré un poquito a continuación. La prevención, aparte de lo que ya he dicho, de evitar contaminación fecal de las aguas y del alimento, pues podemos usar compuestos de los que más se utilizan son los ionóforos. Los ionóforos en realidad son la principal utilidad que tienen es como promotores del crecimiento, y como veremos en la siguiente diapositiva, eso lo hacen porque alteran la fermentación a nivel del rumen, pero tienen un efecto coccidiostático. Aquí les he puesto cuáles son los principales que se utilizarían: la salocida, el decoquinato, la monensina, y esos pues se pueden dar bien con el alimento o con la sal mineral o como un suplemento. Hay que darlos todos los días y de forma continuada. De hecho, los ionóforos se usan como promotores de crecimiento, sobre todo en terneros de engorde, y se utilizan toda la vida del animal. Me han preguntado cuál es el efecto que tienen a nivel del rumen. Pues aquí hay un estudio, por ejemplo, de lo que hace el rumensin, que es monensina, sobre el porcentaje de ácidos grasos volátiles en vacunos fistulados que están en pasto. Como ven, cuando se incluye la monensina en ese alimento, pues vean que se va a producir
más propionato, ácido propiónico, y menos ácido acético y butírico. El ácido propiónico, como vemos en esta otra diapositiva, si se produce más ácido propiónico, tiene un valor energético mucho mayor que los otros ácidos grasos volátiles. Y por tanto lo que ocurre es que aumenta el rendimiento energético de ese mismo alimento. Como decía anteriormente, es importante que el tratamiento no interfiera con el desarrollo de la inmunidad en esos terneros. Aquí hay un estudio que se hizo para investigar cuál sería el efecto sobre la inmunidad. Vean que la hipótesis es que el tratamiento metafiláctico suprime la respuesta inmune natural frente a Eimeria zuerni. Pues bien, aquí lo que se hizo es, se cogieron 3 grupos de 11 terneros cada uno. Los 2 primeros recibieron Eimeria zuerni, 250.000 ooquistes, 7 semanas antes de iniciar el estudio. A uno de esos grupos se les administró diclazuril y al otro no se le administró diclazuril. Pues bien, en el inicio del estudio, que es el que tienen aquí representado en esta gráfica, el día 0, todos los 3 grupos se desafiaron con 50.000 quistes esporulados de Eimeria zuerni. Y como ven, ahí el resultado pues fue que al cabo de 16 días pues empezaron a eliminarse quistes con las heces. Como ven, el grupo que nunca había sido expuesto a Eimeria anteriormente desarrolló una diarrea, que es el grupo que tienen ahí representado con una línea amarilla, mientras que los animales o los grupos que habían recibido una exposición de Eimeria 7 semanas antes del estudio, pues vean que eliminaron menos cantidad de ooquistes y aparte no desarrollaron diarrea. El grupo que tenemos ahí con línea azul, vean que ese sería el que no se había tratado antes de las 7 semanas con diclazuril, y mientras que el grupo que tenemos con línea roja discontinua es el grupo que sí se trató con el diclazuril. Si leemos la conclusión, pues vemos que los resultados demuestran que el desarrollo de la inmunidad en terneros tratados con diclazuril a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso vivo es similar a la de los terneros que no fueron tratados, pero que fueron expuestos a la misma dosis de Eimeria. Y existe una tendencia alta a que esos terneros que habían sido tratados previamente, pues ahora van a tener una menor excreción de ooquistes, y aparte pues existe una tendencia a que los que fueron tratados previamente van a tener una menor excreción de los ooquistes, y eso obviamente pues va a contribuir a el control de la enfermedad de forma subclínica también. Aquí tenemos otro estudio que lo que hacen es comparar la eficacia del diclazuril con el toltrazuril frente a infecciones naturales, aquí no son infecciones artificiales, de Eimeria bovis e Eimeria zuerni en terneros en distintas fincas de leche en Francia. Como ven, aquí se hicieron 3 grupos de animales, uno que no fue tratado, que es el grupo C, y los grupos A y B se trataron con diclazuril y toltazuril respectivamente. El día del tratamiento, como ven, fue el día SD1, que es Study Day 1, y ese día fue 2 semanas después de haber agrupado a esos animales, pasarlos de estar en aislamiento solos a pasarlos a un grupo con otros animales en recintos comunes, y obviamente pues ahí la exposición al parásito va a ser mucho mayor. Por tanto, y se cogió 2 semanas después para que más o menos coincida con el final del periodo de incubación de la Eimeria. Como ven en la tabla 2, básicamente los grupos fueron muy similares en todo para el grupo A del diclazuril y el grupo B del toltazuril,
los terneros tenían alrededor de 41 días de vida. El peso es similar para ambos, estaban excretando la misma cantidad de himerias y prácticamente pues eran idénticos en todo excepto por el tratamiento. Pues bien, aquí vemos cuál fue el resultado de ese estudio. Como ven, en la línea roja vemos que el porcentaje de terneros que estaban eliminando oquistes de Himeria bovis y Zuerni, más de 500 oquistes por gramo, era mucho menor para el toltrazuril durante los 36 días después del tratamiento. Y a partir de ahí, pues fue mucho mayor durante el resto del estudio. Como vemos, el grupo tratado con el diclazuril, prácticamente el efecto fue mucho más pasajero, bajó después del tratamiento, estuvo bajo durante la primera semana y después se elevó. Como vemos para el caso del diclazuril, que sería la línea azul discontinua, el efecto fue mucho más transitorio, nada más que duró prácticamente 8 días después del tratamiento y después se comportó muy similar al grupo no tratado o el grupo control. Aquí tenemos básicamente gráficas muy similares. Aquí lo que están midiendo es la cantidad de oquistes por gramo de heces en la parte de arriba. En la parte del centro, los oquistes por gramo de heces de la Himeria bovis y en la de abajo de Himeria zuerni. Y básicamente lo que ven es que el efecto que tiene el toltrazuril es mucho mayor que el del otro, que el diclazuril, durante al menos los primeros 30 o 40 días después del tratamiento. Es decir, que el diclazuril tiene un efecto mucho más transitorio, nada más que dura una semana comparado con el toltrazuril. Aquí lo que están midiendo es cuántos gramos de ganancia de peso tuvo cada ternero y como ven el grupo del diclazuril ganó más peso que el del toltrazuril. Lo que pasa es que aquí no dicen cuánto ganaron los controles. Básicamente, si hacemos el cálculo, vemos que el grupo tratado con toltrazuril ganó unos 60 gramos más al día cada ternero que el grupo tratado con el toltrazuril. Y a lo largo de los 78 días que duró el estudio, pues eso se tradujo en unos 4,5 kilos de más peso para los terneros tratados con el diclazuril comparados con el toltrazuril. Pues bien, la conclusión de este estudio fue que la menor duración del diclazuril sobre el toltrazuril permite una mayor exposición a suficientes ooquistes y especies de Himeria para que se desarrolle la inmunidad en ese animal. Eso se tradujo en que había una menor coccidiosis subclínica en el grupo de diclazuril y por tanto una mayor ganancia de peso que en el del toltrazuril. Otra de las conclusiones de este estudio es que es bueno hacer el tratamiento metafiláctico entre los días 8 y 15 tras la exposición, que es en el momento cuando se trasladaron los animales de estar en aislamiento a estar confinados con otros congéneres. Por tanto, la conclusión de este estudio es que lo ideal es hacer el tratamiento en el momento final quizás del periodo de incubación para que dé tiempo a que la inmunidad se vaya desarrollando y por otra parte no esperar a que se presente la fase clínica en la que el daño pues sería bastante dramático y severo y ahí pues las pérdidas ya van a ser más difíciles de poder compensar con el tratamiento.